En el área de la mecánica, este capítulo no es precisamente uno de mis preferidos, aunque reconozco que es el más importante en lo que le concierne a la rotación de algunos cuerpos. De hecho, ese es su nombre. En el capítulo 3 hablamos del movimiento circular uniforme, o MCU, un fenómeno que le concierne a la cinemática de las 3 dimensiones. Sin embargo, no hemos vuelto a analizar la dinámica de los cuerpos que se encuentran sujetos a trayectorias curvas, como lo son las ruedas de los autos, los electrones alrededor de un átomo, o cualquier sistema que tenga que ver con una curva en su desplazamiento. Previo a su análisis, el cual es bastante sencillo, debemos dejar en claro varios conceptos para determinar las ecuaciones que describen estos acontecimientos. Para que los conceptos de rotación sean más entendibles, supondremos el ejemplo más sencillo de todos: una rueda. Cada una de las partículas contenida en ella está sujeta a un movimiento de rotación, o más específicamente de traslación rotacional. Tomemos como ejemplo una de estas partículas. El desplazamiento x es en este caso a lo largo de una trayectoria curva. Se representa por el ángulo θ que éste abarca en el círculo. La velocidad ahora es la velocidad angular. Es aquella que lleva el objeto a lo largo de la trayectoria. La aceleración ahora es la aceleración angular, y es aquella que lleva el objeto a lo largo de la trayectoria. Las definiciones para desplazamiento, velocidad y aceleración siguen siendo las mismas, con la diferencia de que ahora su interpretación es con respecto a una curva. Y ya que las ecuaciones de cinemática se derivaron de estas propiedades, podemos emplearlas para describir esta dinámica. Únicamente cambiamos las variables lineales por las angulares. Y listo. En resumen, son las mismas ecuaciones pero usando variables angulares. En lugar del desplazamiento x, ponemos el ángulo de desplazamiento θ. En lugar de la velocidad lineal, ponemos velocidad angular omega. Y en lugar de aceleración lineal, ponemos aceleración angular alfa. Asimismo, podemos pasar de las variables angulares a las variables lineales, ya que como vimos en MCU, la velocidad tangencial es el radio de la curva por la velocidad angular, o v igual a r por omega. La aceleración tangencial se obtiene de la misma forma, a igual a alfa por r, mientras que la aceleración radial, o centrípeta, es igual a v cuadrada sobre r, como vimos en el capítulo 3. En general, existen dos tipos de dinámicas en lo que concierne a trayectorias curvas de un cuerpo. La dinámica de traslación, que nos habla de un cuerpo desplazándose por una trayectoria curva, como lo hacen los planetas alrededor de las estrellas como el Sol, o nosotros al ir sobre una curva de un auto. Es la que describimos anteriormente. La otra es la dinámica de rotación, que nos habla de un cuerpo girando sobre sí mismo, como lo hace la Tierra sobre su propio eje, o la llanta que vimos hace unos instantes, en conjunto. Esta dinámica es más compleja, porque no analizamos la dinámica de una sola partícula en una trayectoria, sino la de todas las partículas del cuerpo como uno solo, y cómo giran en conjunto. Imagina que tienes un disco, y lo pones a girar con respecto a su centro. Cada partícula se encuentra efectuando un movimiento de traslación, pero en conjunto realizan la rotación de un cuerpo. Cada partícula aporta a la dinámica del disco. Su rotación se determina a partir de lo que conocemos momento de inercia y se representa con la letra I. Y depende, lógicamente, de la masa y de la posición de cada una de las partículas del objeto que se encuentra en rotación. El momento de inercia es entonces la suma de cada una de las partículas del sistema, su masa multiplicada por la distancia al eje al cuadrado, o I es igual a la masa 1 por R1 al cuadrado, más la masa 2 por R2 al cuadrado, eso hasta n masas. La rotación entonces del cuerpo depende de la posición de cada partícula con respecto al eje de giro. Por ejemplo, en esta tabla de madera, de dimensiones A por B, si el eje está en la zona central, o línea azul, el momento de inercia es 1/12 de la masa total por A cuadrada más B cuadrada. Por otro lado, si el eje está en la orilla, o línea verde, el momento de inercia es 1/3 de la masa total por A cuadrada más B cuadrada. Esto es porque el objeto gira de forma diferente dependiendo de dónde lo estemos tomando, o de dónde se encuentre su eje, como en este cilindro, donde notamos el cambio en la rotación si ponemos el eje en el centro o en una orilla, y también
un cambio en su momento de inercia. Esto es en lo que concierne a la dinámica, y una vez más analicemos el lado de la energía. Para un cuerpo en rotación, solo tenemos energía cinética asociada al giro. Entonces, si la velocidad tangencial es igual a r por omega, la energía cinética es un medio de m por r cuadrada por omega cuadrada, o en términos del momento de inercia, un medio de i por omega cuadrada. Entonces, para un objeto en giro, la energía cinética está dada por la estructura del objeto y la velocidad del giro. Esta sección es fundamental para aquellas personas interesadas en el análisis de sólidos en revolución o que se encuentren girando sobre distintos ejes. Para finalizar el capítulo, existen lugares donde el cálculo del momento de inercia puede ser bastante complejo. Por suerte, existe un teorema que nos puede facilitar este cálculo sin necesidad de realizar la suma de cada partícula, el teorema de los ejes paralelos. Si deseamos calcular el momento de inercia en un eje específico, este es igual a la suma del momento de inercia en el centro de masa más la masa total por la distancia hasta el otro eje al cuadrado. Lo explico. Para esta varilla, yo deseo calcular el momento de inercia a partir de la orilla, o cómo va a girar si la tomo de esa parte. Según el teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia en esa zona es lo siguiente: el momento de inercia en el centro de masa más la masa total de la varilla por la distancia del centro de masa al eje al cuadrado. Esto es útil porque en muchos lugares viene el momento de inercia del centro de masa de ciertos objetos. Para la varilla que teníamos anteriormente, determinamos el momento de inercia en el eje azul. Para este caso, el momento de inercia en el centro de masa es 1/12 de la masa total por la longitud al cuadrado. Y r, o la distancia del centro de masa al eje, es igual a L medios. Por el teorema de los ejes paralelos, obtenemos que el momento de inercia en este eje es igual a 1/3 de la masa total por L al cuadrado. El mismo resultado que se obtendría de forma integral, y que te anexé hace unos momentos con el cilindro. Como ves, es mayor que el momento de inercia en el centro de masa. Esto significa que es más difícil girar la varilla si la tomas por ese extremo que por el centro. El capítulo de hoy se resume en lo siguiente: la dinámica de un objeto que se desplaza por una trayectoria curva es descrita por las ecuaciones de la cinemática, pero esta vez incluyen variables angulares. La rotación de un cuerpo está descrita por el movimiento de sus partículas alrededor del eje de rotación. Interpretándolo como un solo cuerpo, el objeto realiza una rotación sobre sí mismo. La rotación depende del momento de inercia en el eje, es decir, de la estructura del cuerpo o de la distribución de sus partículas. Para momentos de inercia en lugares complicados, utilizamos el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que podemos obtener este momento sumando el momento en el centro de masa y la masa total del objeto por el cuadrado de la distancia entre el centro y el eje a calcular el momento de inercia. En el siguiente capítulo continuaremos con la explicación de la dinámica de los cuerpos rígidos, una vez que ya comprendimos el momento de inercia, concepto que será fundamental para el análisis de objetos en rotación.